Mi prometido era el heredero dorado del círculo de élite de la capital. Todos decían que yo era su verdadero amor, pero antes de la boda, sonrió con frialdad a su grupo de amigos de la infancia y dijo, ¿no creen que se parece mucho a este perro? Lo vi lanzar un hueso con carne al perro que estaba a sus pies. El perro se frotó felizmente contra él, dejando ver el collar de cuentas que llevaba al cuello. Era exactamente igual al que él me regaló el día de mi cumpleaños. Después, cancelé el compromiso. En cambio, él empezó a seguirme como un perro abandonado, suplicando que volviéramos. Yo solo sonreí con indiferencia y dije, Elías, eres despreciable. Capítulo 1. Ven. A las 10 de la noche, Elías me envió un mensaje por WeChat. La dirección adjunta era el club privado más lujoso de la ciudad. Últimamente tenía problemas de estómago, cada vez que bebía, aunque fuera de vez en cuando. Yo era siempre quien iba a recogerlo. Apenas llegué a la puerta del reservado, escuché a su grupo de amigos de la infancia armando alboroto dentro. Mañana te casas y hoy es tu despedida de soltero. ¿Por qué estás ahí sentado solo bebiendo? Las chicas llevan rato esperando. Hermano, ¿por qué no eliges una al azar y hacen un brindis cruzado para entrar en calor? Lárguense. Elías respondió riendo, claramente sin enfadarse. Se recostó despreocupadamente en el sofá y alzó la cabeza para dar un sorbo. La línea larga de su cuello y hombros se movió levemente. El mentón se elevó apenas, y un destello cruzó sus ojos, en el reservado de luz tenue. La escena resultó instantáneamente seductora. Las acompañantes sentadas no muy lejos, ya estaban inquietas desde hacía rato. Pero Elías no les dedicó ni una sola mirada. Nadie se atrevía a provocarlo. Alguien no pudo evitar suspirar. Elías, ¿de verdad estás enamorado de Emma? Al oír eso, sentí una tibia calidez en el pecho. Hace 3 años, Elías anunció públicamente nuestro compromiso, ignorando las miradas de sorpresa de todos. Me tomó de la mano con firmeza y me llevó a todo tipo de eventos, diciéndoles a todos que yo era la futura dueña de la casa. No importaba lo que murmurasen a mis espaldas, ni cuántas mujeres hermosas se le lanzaran. Él nunca cambió. Una leve sonrisa asomó en mis labios. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, Elías sonrió suavemente a la persona que acababa de hablar y dijo, ¿no creen que Emma se parece mucho a este perro? Como si hubiera entendido las palabras de su dueño. El pastor alemán que yacía a sus pies, se frotó de pronto contra su tobillo. Elías acarició su pelaje esponjoso, tomó un hueso con carne de la mesa, y lo arrojó despreocupadamente frente al perro. Uno llega a encariñarse incluso con un perro, cuanto más con una persona. Vi con mis propios ojos como el perro mordía feliz el hueso, alzando la cabeza con alegría, dejando al descubierto el collar de cuentas que llevaba al cuello, cuentas negras, apenas sujetas con una sola vuelta de hilo rojo, de lo más simple, exactamente igual al que Elías me regaló el día de mi cumpleaños. Capítulo 2. Mis dedos temblaban mientras sacaba el collar de cuentas de mi bolso. Durante todos estos años, Elías nunca me había regalado nada por iniciativa propia, excepto este collar. Pero, siendo estrictos, ni siquiera esto fue intencional. Solo una coincidencia del destino. Hace 7 años, National Geographic publicó un reportaje especial titulado Tíbet, un paraíso misterioso, en las fotografías de alta definición. El cielo del Tíbet era de un azul impecable. La tierra vasta y sagrada. Nuestro grupo decidió hacer juntos un viaje en coche hasta allí. En aquel entonces, junto a Elías estaba su amor imposible, su luz blanca de la luna, Nicole. La acompañaba a montar a caballo, paseaba con ella por los mercados. Y sin llamar la atención la protegía del gentío. No le gustaba que le tomaran fotos, pero sonreía con indulgencia mientras ella le sacaba fotos a escondidas una y otra vez, cuando ella se enfadaba de vez en cuando. Él le acariciaba el cabello con ternura y reía suavemente, consintiéndola. Un hombre tan orgulloso e indomable, por ella, suavizó su expresión. Sus facciones se volvieron casi poéticas. Yo, en cambio, me quedé tranquilamente a lo lejos. Aparté la mirada, y observé a los peregrinos tibetanos frente a los molinos de oración. Tenían la piel oscura, las palmas agrietadas, las mejillas enrojecidas. La vida era dura, pero sus miradas eran puras y limpias, simples, y aún así llenas de felicidad, desde la base de la montaña hasta la cima. Con las manos juntas, paso a paso, rodilla a rodilla, se postraban avanzando, como si toda la agitación y el sufrimiento del mundo quedaran muy lejos. Sin darme cuenta, me arrodillé dentro del templo, y pedí un amuleto de protección. Esa noche, me dormí sujetándolo con fuerza.
cuando el suelo empezó a temblar. Un estruendo sacudió el exterior de la ventana. Me desperté sobresaltada. Corrí hacia afuera con la respiración agitada. Pero en el pasillo otros huéspedes me empujaron y caí al suelo. La multitud estaba abarrotada. Alguien pisó mi rodilla con fuerza. En ese instante, el dolor fue tan intenso que ni siquiera pude levantarme. Entonces, desde el extremo del pasillo, se escuchó un grito agudo. Era la voz de Nicole. Al segundo siguiente, una ráfaga de viento pasó frente a mí, y lo único que vi fue la espalda de Elías. Pasó a mi lado sin mirarme, como si yo no fuera más que un grano de arena, en una multitud desbordada, completamente insignificante. Al instante siguiente, el techo se rompió en pedazos y se desplomó con estruendo. Aturdida, sentí algo frío deslizarse por mi mejilla. Al tocarme, descubrí que era sangre bajando desde mi cabeza. Nadie imaginó que nos toparíamos con un terremoto, antes de caer en la oscuridad total. En realidad no lo culpé por haber pasado de largo. Después de todo, solo éramos amigos de la infancia que habían crecido juntos. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en el hospital. El olor penetrante del desinfectante llenaba el aire. No esperaba ver a Elías sentado en mi habitación. La luz entraba por la ventana, derramándose sobre las sábanas blancas, y haciéndome doler los ojos. Instintivamente, busqué en mi bolsillo. Estaba vacío. Al notar mi movimiento, Elías apretó suavemente los labios. Cuando los rescatistas te encontraron, tenías un amuleto de protección firmemente agarrado en la mano. Dijeron que sobrevivir a un terremoto tan fuerte fue gracias a la protección del Buda, pero Nicole no tuvo tanta suerte. Estaba gravemente herida y ayer aún estaba en la UCI. Así que primero se lo di a ella. Su voz baja y serena resonaba en mis oídos. Tenía la garganta tan seca que no pude decir nada. Solo escuché en silencio. Quizá el dolor siempre llega con retraso. Ahora tenía la cabeza vendada. El efecto de la anestesia había pasado, y oleadas de dolor punzante me atravesaban. En el reflejo del vidrio de la habitación, vi mi propio rostro, pálido, con los labios agrietados, y ligeramente falto de oxígeno. Al verme callada, Elías frunció el ceño. Si quieres uno, haré que alguien vaya al templo a comprarte otro. No hace falta. Al hablar, me di cuenta de lo ronca que estaba mi voz. Al cruzar su mirada, sonreí con suavidad. No era extraño que estuviera sentado junto a mi cama. Desde pequeña, todo lo que tenía, siempre terminaba dándoselo a él. Con el tiempo, se acostumbró. Probablemente pensó que el amuleto que pedí era suyo desde el principio. Y si era suyo, ¿qué problema había en dárselo a otra persona? Antes siempre fingía que no me importaba, pero esta vez estaba cansada, demasiado cansada para seguir justificándolo. La arruga entre sus cejas se hizo más profunda. Dejó caer un simple «descansa bien», y salió de la habitación. Miré su espalda al alejarse. Por un instante, había tantas cosas que quería decir. Quería decirle que me había golpeado la cabeza, que me dolían los ojos, y pedirle que llamara a una enfermera. Pero al ver sus pasos apresurados, todas las palabras se disiparon en mis labios. Probablemente iba a cuidar de Nicole. Efectivamente, desde ese día, no volvió a aparecer. El día de mi alta, Nicole lucía radiante y llena de energía. Mi mirada se detuvo 2 segundos, en el amuleto que llevaba consigo a propósito. Antes de apartarse, Elías me observó un momento, tal vez con algo de culpa. El día que dejamos el Tíbet, me dio un collar de cuentas como gesto de devolución. Lo compré al pasar. Tómalo como un recuerdo. El collar era muy sencillo. Cuentas negras sujetas con hilo rojo, anudadas firmemente por detrás. Algo que se ve en cualquier parte. 10 yuanes en los puestos fuera de los sitios turísticos. Muy probablemente mercancía al por mayor de Yiwu, pero yo lo atesoré, porque ese día era mi cumpleaños. Fue el primer regalo que me dio en todos estos años. Creí que quizá no había amor entre nosotros, pero al menos la relación no estaba mal. Ahora veo que me sobreestimé. Levanté la vista y miré al pastor alemán, que se frotaba cariñosamente a sus pies. Mi mirada quedó vacía. Así era como él me veía, incluso siendo su prometida. No era diferente de su perro. Capítulo 3. Empujé la puerta del reservado, tal vez al percibir el olor de una desconocida. El perro comenzó a ladrarme de forma frenética. El grupo de amigos de la infancia de Elías me miró con incomodidad. En un instante, el ambiente cayó a un silencio helado. Lo que rompió esa tensión extraña fue el sonido de un teléfono sonando. El móvil de Elías se iluminó, vibrando suavemente. En la pantalla aparecía un nombre,
que llevaba años desaparecido. Nicole bajó la mirada y lo observó con indiferencia. No contestó, pero tampoco colgó. Simplemente se quedó mirando esas dos palabras. Como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ese nombre. Apreté con fuerza la palma de mi mano. Solo entonces el dolor empezó a extenderse, poco a poco. Así que nunca había soltado el pasado. Así que estos 3 años de compromiso no habían sido más que un sueño ilusorio mío. Elías, hablemos a solas. De repente, el tono de llamada se detuvo. Como una cometa a la que le cortan el hilo, desapareció sin dejar rastro. Él dio la vuelta al teléfono, bebió un sorbo de su cóctel, y me miró con una sonrisa ambigua. Emma, no hagas un drama. Mañana es la boda. Su expresión perezosa era la de siempre. Como si nada hubiera ocurrido. Dentro del reservado. Las mujeres que antes me envidiaban, ahora me miraban con burla y compasión. Lo miré fijamente. Algo dentro de mí se rompió en pedazos. En ese instante, me sentí completamente deshecha. Salí del reservado. Oí pasos detrás de mí. Al girarme, descubrí que no era Elías, sino uno de sus amigos de toda la vida. Cuñada, no lo malinterpretes. Nicole acaba de terminar sus estudios en el extranjero y vuelve mañana. Llamar a mi hermano seguramente fue solo para ponerse al día. Mañana es la boda, así que no escuché lo que dijo después, pero ya no importaba. Mira, todos sabían que Nicole iba a volver. Solo yo, como una extraña, no sabía absolutamente nada. Capítulo 4. Al día siguiente, los invitados llegaron desde todos los rincones del país para asistir a nuestra boda, en el hotel más lujoso y resplandeciente de la ciudad. Las estilistas me miraban con asombro mientras me cambiaba al vestido principal, sacando fotos sin parar y suspirando con admiración. Eres, sin duda, el techo de mi carrera. Cuando tu esposo te vea, no podrá apartar la mirada. Sonreí y les agradecí sus buenos deseos, aunque, en el fondo, sabía que no eran más que ilusiones. Algo que no debía tomarse en serio. Aún hay tiempo. ¿Quieres dar una vuelta por los alrededores para relajarte un poco? La maquilladora miró mis piernas, ligeramente marcadas por estar de pie demasiado tiempo, y me lo sugirió con amabilidad. Sonreí y asentí. Empujé la puerta de la suite, y caminé hacia las ventanas de suelo a techo para respirar aire fresco. Entonces, una voz familiar llegó desde no muy lejos. Elías, fuiste tú quien dijo que me llevaría a volar lejos. Fuiste tú quien no apareció. ¿Con qué derecho me miras ahora de esa manera? Solté una sonrisa cargada de ironía. Así que el reencuentro de Nicole había llegado hasta mi propia boda. No debería haberme sorprendido. Pero por alguna razón, el dolor seguía subiendo en oleadas. Nicole, siempre te he consentido demasiado. ¿Será por eso que te acostumbraste a hablar sin pensar? Cuando llegué corriendo al aeropuerto aquel día, no estabas allí. Esperé toda la noche. ¿Y ahora dices que yo te dejé plantada? Elías ya no tenía su habitual despreocupación. Su voz era fría, concentrada. Nicole sonrió entre lágrimas. ¿Yo te dejé plantado? Por ti. Incluso intenté suicidarme. Emma estaba en el aeropuerto ese día. ¿Acaso no te lo dijo? Extendió la mano, dejando al descubierto la cicatriz marrón en su muñeca. En un instante, la expresión de Elías cambió por completo. Toda su frialdad y distancia desaparecieron. Sujetó su muñeca con incredulidad. La sostuvo con extremo cuidado frente a él, como si temiera que la persona ante sus ojos pudiera romperse con el mínimo descuido. La sorpresa y el dolor se filtraron poco a poco en su mirada. Luego, la ira y el desprecio lo inundaron por completo. Yo lo sabía bien. Lo primero era todo por Nicole. Lo segundo estaba dirigido únicamente a mí, tal como esperaba. La tomó de la mano y se dio la vuelta. En el instante en que me vio, el odio en sus ojos ya no pudo contenerse. Su mirada, sin rastro alguno de calidez, se clavó en mí. Emma, ¿qué fue lo que me dijiste aquel día? Dijiste que ella se mojó bajo la lluvia y que su familia la llevó del aeropuerto. ¿Cómo te atreviste a mentirme? Lo miré con la mente en blanco, fijándome en el rojo furioso de sus ojos. Abrí la boca, y solo entonces me di cuenta de que tenía la boca llena de sabor a sangre. Capítulo 5. ¿Qué están haciendo todos aquí parados? Una voz autoritaria sonó de repente desde atrás. Me giré y descubrí que el padre de Elías había aparecido detrás de mí sin que me diera cuenta. Al verlo, la mandíbula de Elías se tensó de inmediato. Nicole se escondió instintivamente detrás de él. Sin embargo, el padre de Elías sonrió. Señorita Nicole, sus padres ya están sentados en la zona de invitados.
¿Quiere que haga que alguien la acompañe hasta allí? El rostro de Nicole se puso pálido al instante. Tras un largo momento, se mordió el labio, soltó temblorosamente la manga de Elías y negó con la cabeza lentamente. No hace falta, tío. Iré yo sola. El padre de Elías asintió. Solo cuando su figura desapareció en el salón, se dio la vuelta. Esta vez, clavó en Elías una mirada fría y severa. Hace 3 años, antes de que te comprometieras con Emma, te pregunté si lo habías pensado bien. Dijiste que sí, que no te arrepentirías jamás. ¿Y ahora qué crees que estás haciendo? Debes entender tu posición. Tantos invitados han venido desde lejos, no para verte enredarte con tu exnovia. ¿Y qué? Respondió Elías con frialdad. ¿Estás tan satisfecho con Emma que incluso puedes pasar por alto que me mintió en aquel entonces? Elías sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. Entre el humo que se arremolinaba, me miró con descarada burla. Sé que es capaz, que puede hacerle ganar dinero a la empresa, pero mientras tengas dinero, ¿qué clase de gerente profesional no puedes contratar? Tú. El padre de Elías claramente no esperaba que dijera algo así delante de mí. Su expresión se volvió horriblemente oscura al instante. Elías curvó los labios en una mueca sarcástica, giró la cabeza y me lanzó una mirada indiferente. Luego alzó una ceja y sonrió. Entremos. Solo 3 palabras sencillas. Claramente una señal para avanzar hacia el salón de la boda, pero no sé por qué. Al encontrarme con esa mirada suya, lo único que sentí fue frío. Capítulo 6. La alfombra roja, hecha a medida en el extranjero. Se extendía desde la entrada del salón hasta el escenario. 24 lámparas de cristal refractaban la luz, tiñendo el recinto de tonos lujosos y deslumbrantes. El enorme salón brillaba con una luz intensa, cegadora. Elías, vestido con un traje a medida, elegante y erguido, permanecía de pie junto al oficiante, esperando en silencio a que yo recorriera la larga alfombra roja. Su expresión era serena y controlada, como si aguardara pacientemente a la novia que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que realmente pensaba, solo él lo sabía. El padre de Elías sostuvo mi brazo, con el rostro tranquilo. No te distraigas, mira por dónde pisas. Nadie preguntó por qué no había invitados del lado de la novia, porque todos lo sabían. Yo había crecido en la familia de Elías. Su casa siempre había sido mi casa. Sin embargo, en el instante en que su padre puso mi mano en la de Elías, los labios de Elías se curvaron levemente. Ante todos los invitados, esbozó una sonrisa fría y distante. En aquel entonces estaba aburrido y solo quería jugar con alguien. Ahora ya me cansé. Emma, nunca me casaré contigo en esta vida. Su voz, amplificada por el micrófono del oficiante, resonó en cada rincón del salón. Levanté la cabeza y lo miré. Bajo el escenario, reinaba un silencio sepulcral. Los invitados pasaron de murmullos y susurros a un creciente alboroto, con la sorpresa reflejada en sus rostros. Elías, ¿qué tonterías estás diciendo? La voz severa de su padre no lograba ocultar la furia, pero Elías se limitó a agitar la mano con burla. Entre el brillo de vestidos y joyas, se inclinó hacia mí y sonrió con ligereza. ¿Creíste que mintiéndome podrías reemplazar a Nicole? Emma, ¿de dónde sacas el descaro? ¿Cómo te atreves a compararte con ella? Después de tantos años, ¿ni siquiera sabes lo que significa conocer tu lugar? Con cada palabra que pronunciaba, mi rostro se volvía más pálido. En ese instante, sentí como si hubiera regresado una vez más a aquel hotel en el Tíbet. Todo a mi alrededor era ruido y caos. Pero él se dio la vuelta con frialdad, alejándose de mí sin dudarlo un solo segundo. La última chispa débil de luz en mi corazón se apagó. Por primera vez, sentí una liberación como nunca antes. No lo hice. Frente a sus acusaciones, retiré mi mano derecha, pero él no me creyó. Sus ojos, helados, examinaron cada uno de mis gestos. Todo lo que está pasando hoy es lo que te mereces. ¿Te gusta? Cruel y burlón, sarcástico y despreciativo. Recordé todos estos años. Como siempre había estado detrás de él, arreglando sus desastres. Cada noche trabajaba hasta tarde en la oficina. Un solo mensaje suyo, y yo conducía hasta el club para recogerlo. Si no quería socializar, yo tomaba la iniciativa de tratar con sus rivales comerciales, negociando y manteniendo relaciones. Si no le interesaba inspeccionar las filiales internacionales, yo viajaba sola de un lugar a otro, ordenando y recopilando informes paso a paso. Pero esta vez, nunca más. Le sonreí, con el rostro frío y sereno. Elías, en realidad, yo también estoy cansada. Arranqué el velo de mi cabeza. Esta vez, fui yo quien desapareció por completo, un paso antes que él.
Capítulo 7. Al salir del hotel, conduje hasta el río Sinjoe. Este río divide claramente la ciudad entre lo nuevo y lo antiguo. De este lado, las luces brillaban como estrellas, resplandecientes y vibrantes. Del otro lado, reinaba la oscuridad, silenciosa, antigua, cargada de historia. Justo como mi vida, a los 6 años, mis padres me abandonaron. La mayoría de mis recuerdos son de sobrevivir con dificultad en un orfanato. Antes de los 14 años, nunca había comido una comida completa. Los huérfanos mayores me enseñaron el silencio a golpes. Un cuenco vacío me enseñó lo que realmente significaba la palabra realidad. No fue hasta que la familia de Elías me adoptó, que mi vida dio un giro decisivo. En ese entonces, no entendía el peso de su poder. Solo sabía que eran muy ricos. Las villas en las que vivían estaban conectadas de adelante hacia atrás, tan extensas que parecían una finca privada. Como único hijo biológico de la familia, Elías había estado en la cima de la pirámide desde el momento de su nacimiento. Su familia seleccionaba niños de inteligencia excepcional en todo el mundo. Los adoptaba y entrenaba, para convertirlos en futuros apoyos para la empresa. Cuando entré en la familia, el padre de Elías ya había adoptado a 3 hijos varones. Yo era la cuarta, y la única hija adoptiva. Desde ese día, estudié todos los días junto a Elías y mis 3 llamados hermanos. La primera vez que realmente me fijé en Elías fue en nuestra primera clase de alemán. Estaba sentado junto a la ventana, con la luz del sol cayendo sobre él. Sus pupilas oscuras parecían cubiertas por una capa de luz. Sus pestañas largas y espesas descendieron suavemente, cuando su mirada cayó sobre mí, y luego se alzaron con indiferencia. En ese instante, una imagen cruzó mi mente, un halcón completamente negro, posado en lo alto, misterioso y peligroso. Fue la primera vez que supe que podía existir alguien tan guapo en este mundo. Me senté detrás de Elías, fingiendo hojear el libro con atención, mientras lo observaba con cautela de reojo. Como no me atrevía a ser demasiado evidente, mantuve los párpados medio bajos, así que lo único que veía era su mano derecha, larga y elegante. Sus nudillos estaban bien definidos, y en la punta de su dedo meñique había incluso un pequeño lunar rojo. El profesor de alemán empezó a explicar la gramática y las frases habituales. Cuando volví en mí, ya se había avanzado casi una cuarta parte del libro. El pánico me invadió. La capacidad de estudio de la que siempre me había enorgullecido pareció una broma cruel en ese instante. Así que esa era la diferencia. Educación de élite frente a educación orientada a exámenes. Mundos completamente distintos, tanto que ni siquiera me di cuenta cuando el profesor se fue, hasta que aquella mano larga y elegante dio un suave golpecito en mi pupitre. El pequeño lunar rojo se balanceó ante mis ojos, haciendo que mi corazón se descontrolara. Levanté la cabeza casi de inmediato. Al segundo siguiente, el rostro perfecto de Elías apareció ante mí. Tenía solo 16 años. Aún era un muchacho, pero su mirada era profunda, y en sus labios se dibujó una sonrisa leve y significativa. Mientras me observaba desde arriba, soñando despierta en la primera clase, dijo: Emma, no pensarás de verdad que los 4 se quedarán aquí hasta el final, ¿verdad? Capítulo 8. Esa sola frase suya cubrió mi corazón con una capa de hielo. Levanté la cabeza y miré a los otros 3 llamados hermanos. Y solo entonces caí en la cuenta. En esta familia, incluso los miembros del linaje directo y las ramas colaterales podían competir de manera justa, cuanto más nosotros, hijos de hijas adoptados. Quien no pudiera demostrar su valor, solo sería descartado como basura inútil, tal como esperaba. Después de escuchar las palabras de Elías, la mirada de los 3 hijos adoptivos hacia mí pasó gradualmente de la evaluación a una frialdad absoluta. No entendía en qué había ofendido a Elías, ni por qué necesitaba darme una advertencia desde el primer día, pero en las clases posteriores vi con claridad la distancia que nos separaba. En materias que exigían memoria, historia y literatura, podía recordar todo con solo una lectura, pero alemán, derecho, finanzas, no tenía ninguna base, y mucho menos en los entrenamientos físicos. Tuve que admitir que las personas no nacen iguales. Elías era, sin duda, el hijo predilecto del cielo, aunque esos 3 hermanos eran talentos excepcionales, uno entre 10.000. Él nunca se quedaba atrás. Era como si hubiera nacido con una habilidad innata. Cualquier problema que se le presentara, lo resolvía con una facilidad pasmosa. Yo, en cambio, empecé a tener pesadillas cada vez con más frecuencia. Siempre despertaba en el mismo momento, cuando me echaban por la puerta principal, así que noche tras noche pasaba sin dormir hasta que amanecía.
para poder quedarme. Empecé a exigirme hasta el límite, en el estudio, sobre el escritorio. Siempre había montones interminables de documentos y libros por leer. Ese cansancio que calaba hasta los huesos me acompañó durante primavera, verano, otoño e invierno, año tras año. Aún así, cada vez, con solo girar la cabeza y encontrarme con la mirada serena e inexpresiva de Elías, sentía de pronto que todo mi cuerpo se llenaba de fuerza. Ese fue el despertar de mi primer amor. Y también el recuerdo más puro y ardiente de mi juventud. Me quedaba en un rincón, observándolo brillar con una gloria infinita, riéndome de mí misma por ese amor no correspondido, hasta que cumplí 18 años, y subimos por primera vez a un helicóptero, para aprender salto en paracaídas a gran altura. La mirada del instructor extranjero se quedó fija en mí, sin apartarse durante mucho tiempo. Era una mirada, codiciosa, lasciva, casi descaradamente descarada. Me recordó a mi infancia, a la forma en que los hombres ociosos del pueblo miraban a mi madre después de la cosecha. En aquel entonces, mi padre no solo no los detenía, se frotaba los dedos y encogía los hombros con insinuación, con solo 3 billetes. Esta noche me voy a jugar cartas y no vuelvo a casa. La desesperación y la locura en los ojos de mi madre quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Instintivamente, intenté evitar al instructor y esconderme en una esquina de la cabina, pero Elías se apoyó de medio lado en la puerta, sonriendo sin sonreír al instructor rubio de ojos azules. ¿Te gusta lo que ves? El rostro del instructor se tensó de inmediato, volviéndose incómodo. Si te sobran ojos, no me importaría que no los usaras nunca más. En ese instante, la incomodidad del hombre se convirtió en miedo. Apartó la mirada de inmediato, sin atreverse a mirarme de nuevo, ni siquiera al hablar. Los otros 3 hermanos también pasaron sus miradas por mí, con expresiones imposibles de descifrar. Me quedé allí, paralizada, con la mente zumbando sin parar, y un solo pensamiento resonando en mi cabeza. ¿Elías acababa de ayudarme? Capítulo 9. Elías no prestó atención ni a la reacción del instructor ni a la mía. Extendió la mano y abrió directamente la puerta de la cabina. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió de par en par. Un viento violento levantó su cabello, desordenado pero irresistiblemente atractivo. En ese instante, la luz dorada del sol se filtró entre las nubes, cubriendo todo su cuerpo con un resplandor cálido. Mi mirada se detuvo apenas un segundo antes de bajar los ojos, sin querer que nadie lo notara, pero al instante siguiente, él se colocó a mi lado y sujetó con fuerza mi equipo de paracaidismo con una sola mano. ¿Nerviosa? La corriente de aire era demasiado fuerte. No pude oírlo con claridad. Solo distinguir vagamente esas 2 palabras por el movimiento de sus labios. Apreté disimuladamente el borde de mi ropa y forcé mi mirada a encontrarse con la suya de la forma más natural posible. No, la palabra apenas salió de mi boca, cuando el viento la deshizo por completo. Un segundo después me di cuenta de lo tonta que había sido, temiendo que Elías no me hubiera oído. Me apresuré a negar con la cabeza para indicar que no estaba nerviosa, pero la verdad era, tenía miedo a las alturas, desde el primer segundo en que subí al helicóptero. No me atreví a mirar por la ventana. No sabía si él realmente conocía esta debilidad mía, o si, como tantas veces antes, solo estaba provocándome a propósito. Pero había algo que entendía con total claridad. En esta familia no se permitía ninguna debilidad. Mis 3 hermanos me observaban en secreto todo el tiempo. Con que diera un solo paso en falso, me convertiría en una pieza descartada. Los labios de Elías se curvaron levemente. No sé por qué, aunque no hubo ningún sonido. Sentí como si hubiera soltado una risa baja. Al segundo siguiente, me agarró de la muñeca y me sacó de golpe fuera de la cabina. Una violenta sensación de caída libre me golpeó de frente. Pánico, desesperación, miedo, uno tras otro, se me vinieron encima. Mi corazón se desbocó por completo. Un estruendo ensordecedor llenó mis oídos. Incluso llegué a pensar que los diminutos vasos sanguíneos de mis oídos estaban a punto de estallar. Y entonces, sentí de pronto un leve movimiento en la palma de la mano. Él enganchó suavemente su dedo en la mía, un cosquilleo ligero, y un poco de calor. Al instante siguiente, a 10.000 metros de altura, 2 fuertes explosiones resonaron. Los paracaídas se abrieron de golpe sobre nuestras cabezas. La sensación de caída y el terror desaparecieron al instante. A lo lejos, se extendían nubes infinitas y una luz resplandeciente. Debajo de nosotros, campos verdes ondulantes y el bullicio del mundo humano. Y al girar el rostro, me encontré con la mirada perezosamente elevada de Elías.
Fue la primera vez que no me sentí sola. Capítulo 10. El recuerdo de mi primer salto en paracaídas hizo que ya no le tuviera tanto miedo a las alturas, incluso, de forma poco habitual. Por primera vez obtuve una mejor clasificación que mis 3 hermanos en una actividad al aire libre, tanto así que mi padre adoptivo estaba de muy buen humor. Con un amplio gesto, me otorgó un regalo de cumpleaños. 18 años. Ya eres oficialmente adulta, Emma. Esta noche te presentaré ante todos. Anunció que celebraría personalmente mi baile de mayoría de edad en la antigua residencia, presentándome formalmente a la alta sociedad como la hija adoptiva de la familia. Fue la primera vez que realmente vi el círculo social de su familia. Mirara donde mirara, todo era elegancia, joyas y lujo deslumbrante. Emma, cuando tus otros 2 hermanos y yo cumplimos 18, no tuvimos algo tan grandioso, con una sonrisa cargada de significado en los labios. Mi tercer hermano, Noah, me entregó personalmente una copa de champán. La acepté con cortesía, con la mano ligeramente temblorosa. Sin embargo, en momentos como este, sentía aún con más claridad la brecha insalvable entre esta familia y yo. El gasto de una sola noche allí equivalía a generaciones enteras de trabajo duro para una familia común, y el pastel que de niña miraba con anhelo desde fuera de la pastelería. Aquí, ni siquiera merecía llegar a la mesa. Sabía que todos los que me sonreían y me saludaban, no lo hacían por mí, sino por la familia de Elías. No es común que hoy esté todo el mundo aquí, bajo las luces cambiantes. No observó con calma a mi padre adoptivo conversando con invitados distinguidos de familias influyentes no muy lejos. Luego señaló hacia adelante. Emma, ¿qué te parece, Nicole? La risa despreocupada de mi tercer hermano rozó mi oído. Seguí la dirección de su dedo con la mirada. Como era de esperar, vi a Elías y a Nicole de pie a su lado, sonriéndole. Su piel era blanca como la nieve. Sus ojos brillaban con una luz viva. Estaba allí de pie con serenidad, tan hermosa que parecía irreal, casi etérea. Elías, por su parte, vestía esa noche un traje negro poco habitual en él. El corte a medida realzaba aún más su figura alta y recta. Su mirada era perezosa, con destellos en los ojos, ambigua, difícil de descifrar. De pie juntos, parecían formar un mundo aparte dentro del banquete, aislándose de todos los demás en un instante. Bajé la mirada, observando las ondulaciones en la copa de champán, y hablé con el mismo tono de siempre. La señorita Nicole es la hija predilecta del cielo, completamente distinta de alguien como yo, una hija adoptiva simplemente reconocida. Se escucharon risas suaves de los hermanos a mi lado. Así es, pero probablemente aún no lo sabes. No solo es la joya más preciada de la familia suya, también es la persona más importante para Elías. Hace poco oficializaron su relación. Mi tercer hermano me lanzó una mirada despreocupada, antes de darse la vuelta con una sonrisa. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, los invitados que conversaban bajaron la voz de forma natural, y dirigieron su atención hacia mí, como la protagonista de la noche. Mi padre adoptivo había anunciado desde temprano que Elías y yo abriríamos el baile juntos. Sin embargo, entre luces y miradas innumerables, Nicole tiró suavemente de la manga de Elías. Elías, deja que el tío baile con Emma. Yo seré tu pareja. Mi padre adoptivo arqueó ligeramente las cejas, claramente sorprendido por ese pequeño incidente, y miró con calma a Elías, esperando su decisión. Mi corazón fue calmándose poco a poco. Recordé la risa suave que había oído junto a mi oído durante el salto en paracaídas, y mis dedos se apretaron inconscientemente. Elías recorrió el salón con la mirada. Sus labios se curvaron con languidez, sus ojos se encontraron con los míos en el aire, antes de desviarse y posarse en el rostro de Nicole. Está bien. 2 palabras graves y elegantes se propagaron al instante por todo el salón. Un dolor punzante atravesó mi palma, y mis ojos se llenaron de una desolación absoluta. Esa fue la primera vez que vi a Nicole. Capítulo 11. Al volver a casa desde la orilla del río, dormí de un tirón hasta el amanecer. A primera hora del día siguiente, la noticia de que el heredero dorado había cancelado la boda en pleno acto ya se había difundido por todo Internet. Así que esto es la alta sociedad, de verdad. Lo he visto todo en esta vida. El día de la boda, patea a la novia y revive el romance con su antiguo amor. Hasta yo siento vergüenza ajena por la novia. Está claro que la novia era repugnante. Por su culpa la heredera y Elías se perdieron durante tantos años. Una mentirosa recibió lo que merecía, bien hecho que la dejaran plantada. La opinión pública siguió fermentando, extendiéndose cada vez más.
Incluso hubo quien especuló que quizá mi madre biológica tenía alguna relación inconfesable con el padre de Elías, y que por eso él siempre me había tratado con especial consideración. Los invitados que asistieron a la boda aquella noche, los mayores, por el bien de la reputación familiar, optaron por guardar silencio y no expresar ninguna opinión. La generación más joven, en cambio, no fue tan contenida, sobre todo después de que Nicole contara públicamente cómo yo supuestamente había arruinado su historia con Elías durante tantos años. Mi bandeja de mensajes se llenó de insultos privados, palabras obscenas y repugnantes. Uno de los amigos de la infancia de Elías incluso me llamó: Emma, ¿qué ganas escondiéndote y sin dar la cara? Esta noche Elías invita a todos a cenar para darle la bienvenida a Nicole. Si te queda un mínimo de conciencia, ven y pídele disculpas. Levanté la vista hacia el cielo, de un azul zafiro intenso, sin una sola nube, y sonreí con sarcasmo. De acuerdo. Evidentemente no esperaba que aceptara con tanta facilidad. Cuando le comunicó mi respuesta a Elías, escuché una risa burlona al otro lado del teléfono. Colgué y miré el calendario. Saqué ropa del armario, me cambié, y me maquillé ligeramente. Elías, dices que soy una mentirosa, pero ¿sabes cómo es el mentiroso más cruel de este mundo? Capítulo 12. A las 7 de la noche. Todos ya estaban reunidos en el reservado. Nicole ocupaba el asiento central, conversando y recordando viejos tiempos con los demás. Elías se sentaba a su izquierda y le pasó un vaso de jugo de sandía. Ella bajó la cabeza y dio un sorbo. Sus ojos se curvaron ligeramente al sonreír, dulce y delicada, rodeados como si fueran el centro del universo. La escena de ellos dos sentados allí no era distinta a la de mi fiesta de mayoría de edad años atrás. En el instante en que entré, todos, sin darse cuenta, borraron sus sonrisas. Nicole miró hacia mí. Tras un largo silencio, alzó levemente su fino y elegante mentón. Emma, lo de entonces ya quedó en el pasado. Sé que creciste en condiciones difíciles, así que inconscientemente siempre intentas apropiarte de lo que pertenece a otros. No voy a guardarte rencor. Bríndame una copa y aceptaré tu disculpa. En el futuro nos veremos seguido. Mejor no hacer las cosas incómodas. Mira qué generosa, qué considerada. Iba a retomar su relación con Elías, y como hija adoptiva, inevitablemente tendría que cruzarme con ella más adelante, así que decidió mostrarse magnánima, perdonar al inferior y dejarme pasar. Di un sorbo a mi bebida y miré a Elías a su lado. De principio a fin, su expresión fue fría. Esa indiferencia casual que se reserva para los desconocidos, sin interés, sin apego. Antes de que pudiera hablar, dijo con calma: una copa no es suficiente. Si vas a brindar, que sea una docena. De inmediato, alguien trajo 12 copas. Las llenó de vino tinto y las apiló, combinadas con el jugo de sandía de la mesa. Desde lejos todo parecía teñido de rojo. Toda la sala me observaba, como si estuvieran presenciando un espectáculo. Yo permanecí inmóvil. Entonces, de pronto, sonó un golpe en la puerta. La puerta no estaba cerrada. Quien había llegado lo había visto todo con claridad. El tercer hermano, con gafas de montura dorada, recorrió con la mirada el jugo de sandía y el vino antes de mirar tranquilamente a Elías. ¿Vas a hacer que le brinde a Nicole con vino tinto? Su tono era plano, como si solo constatara un hecho, pero había algo extraño en él. Toda la sala quedó en silencio, incluida Nicole. Durante años, el heredero oficial de la familia había sido Elías, pero todos sabían que el tercer hijo adoptivo, Noah, era el verdaderamente temible. A diferencia de Elías, que se había hundido en decadencia por Nicole, Noah siempre actuaba con calma, con una mirada afilada y métodos contundentes, a veces incluso aterradores. En aquel entonces, si no hubiera sido por mí, que me mantuve firmemente del lado de Elías y me ocupé de todo, con la capacidad de Noah, su poder dentro de la empresa sería mucho mayor hoy. La mayoría de los presentes provenían de familias influyentes. Nadie era tan tonto como para provocar a Noah. Claro, había una excepción. ¿Hay algún problema? Elías me miró y sonrió con frialdad. Es solo vino tinto. No la va a matar. ¿Por qué tanto rodeo? Noah miró el vino sobre la mesa como si hubiera escuchado una broma, sin afirmar ni negar nada. ¿O es que piensas que el vino no es lo bastante fuerte? Emma, ¿y quieres cambiar de bebida? Elías se levantó, tomó una botella de Maotai, llenó una taza hasta el borde y caminó hacia mí. Si no quieres vino, entonces bebe esto. Recuerdo que siempre tuviste buena resistencia al alcohol. Antes, en las cenas de negocios, nunca te emborrachabas. Miré la copa llena de licor transparente frente a mí. La superficie estaba completamente quieta, ni una sola ondulación. Su pulso era realmente firme. Bébelo tú,
Dije con calma. ¿Qué? Elías se quedó paralizado. Al instante siguiente, una mano se cruzó y le sujetó la muñeca. La risa burlona de Noah resonó en el reservado. Sus ojos se lesionaron. ¿No lo sabías? Titubeando, ni siquiera puede distinguir el vino del jugo de sandía. ¿Cómo se supone que va a brindar por tu querida señorita? Elías se quedó rígido por un segundo. Luego frunció el ceño y recuperó su expresión habitual. ¿Lesión en los ojos? ¿Qué nueva actuación es esta ahora? Emma, ya miente sin pestañear. Esta vez, antes de que Noah pudiera responder, tomé la copa de la mano de Elías, y sin dudarlo, se la vertí directamente sobre el rostro. Me miró incrédulo, olvidando por completo lo que iba a decir. Ante las miradas atónitas de todos, dije con serenidad: daño en la retina, atrofia del nervio óptico, trastorno de percepción del color, daltonismo adquirido. Elías, hace mucho tiempo que ya no puedo ver los colores. Nunca se dio cuenta, ni siquiera tras 3 años de compromiso. En ese instante, por fin mi pánico y desconcierto cruzar por los ojos de Elías. Pero, ¿y qué? Nada de eso tenía ya que ver conmigo. No puedo distinguir el jugo de sandía del vino, y tampoco puedo ver la sangre. La sangre es roja, pero mi mundo solo tiene blanco y negro. Desvié la mirada hacia Nicole. Su expresión de pánico, a los ojos de todos, resultaba pálida y ridícula. Yo nunca mentí. Hace 4 años, cuando quedaron para irse al extranjero juntos, ese día llovía. Cuando llegué al aeropuerto, solo vi a Nicole empapada, con la ropa pegada a la muñeca. Nicole forzó una sonrisa. Así que era eso. Todo fue un malentendido. La palabra malentendido la había escuchado demasiadas veces, hasta el hartazgo. Negué con la cabeza y continué, pero creo que el corte de muñeca de Nicole en aquel entonces no fue muy profundo. De lo contrario, con solo oler la sangre, habría sabido lo que ocurrió. Una cicatriz superficial, tan leve que ni siquiera dejó tejido elevado. Solo Elías, que la colocaba en lo más alto de su corazón, perdería la razón y se volvería completamente irracional por ella. ¿Cuándo pasó lo de tus ojos? ¿Por qué no sabía nada? Sus dedos largos temblaron ligeramente. Escuché la voz de Elías, llena de dolor y confusión. ¿Dolor? ¡Qué ridículo! A estas alturas, ¿por qué fingir que le importo? A un lado, Noah sonrió con diversión. ¿Lo olvidaste? Fue aquel año en el Tíbet. Ese viaje al Tíbet comenzó simplemente porque Nicole había visto una revista de National Geographic y exigió que Elías la acompañara en un viaje por carretera. Nuestro padre adoptivo, preocupado por el mal de altura, aprovechó la excusa del viaje para que fuéramos juntos los 4, hijos adoptivos incluidos. Después del terremoto, cuando Elías me vio abrir los ojos en la cama del hospital, ni siquiera preguntó al médico si tenía secuelas. De pronto recordé a un monje en el templo donde había pedido un amuleto de protección. Suspiró y negó con la cabeza al mirarme. Dijo que quienes carecen de amor buscan inconscientemente la validación de los demás. Yo lo sabía. Por eso, durante todos estos años, cuando él decía que estaría conmigo para siempre, le creí. Pero ahora, me arrepiento. No quiero volver a verlo nunca más. Incluso mirarlo una vez más me resulta repugnante. Capítulo 13. Fuiste tú quien no dijo nada. ¿Cómo íbamos a saberlo? Nicole enfrentó las miradas ambiguas de todos, alzando de repente la voz. La ansiedad rompió por completo la elegancia que había mantenido antes. Aquel día, mi familia fue conmigo al aeropuerto, me llevó, y después me obligaron a irme al extranjero. La interrumpí con calma antes de que pudiera continuar. Señorita Nicole, ¿te cortaste la muñeca hasta dañarte el cerebro? En aquel entonces, tu familia se volvió contra la familia de Elías por ese terreno en el este de la ciudad y ganó una fortuna. Tú lo sabías de antemano y ya habías tramitado la residencia permanente en Estados Unidos. Los guardaespaldas que vinieron a buscarte ni siquiera se atrevieron a tocarte. ¿Y dices que te obligaron a irte al extranjero? Por la traición de la familia de Nicole, la familia de Elías perdió cientos de miles de millones. Nuestro padre adoptivo estalló de furia. Le ordenó a Elías que cortara toda relación con Nicole. Pero Elías siempre había sido indomable. Ya resentía que nuestro padre adoptivo hubiera acogido a tantos hijos adoptivos. Así que simplemente decidió irse con Nicole. El destino que eligió fue Grecia, no Estados Unidos. Aquel día llovía a cántaros. Elías estaba bajo arresto domiciliario impuesto por nuestro padre adoptivo y no pudo ir al aeropuerto. Me pidió que, pasara lo que pasara, fuera al aeropuerto y le dijera a Nicole que lo esperara. Pero cuando llegué, solo vi a Nicole mirando alrededor. Cuando los guardaespaldas se acercaron, ella se hizo un pequeño corte en la muñeca a modo de amenaza. Los guardaespaldas no se atrevieron a acercarse,
Probablemente solo quería montar una escena para asustarlos. No esperaba hacerse una herida real. Asustada, antes de que yo pudiera correr hacia ella, ya estaba llorando y exigiendo que la llevaran de inmediato al hospital. Al subir al coche, me vio. Su expresión fue como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. Apartó la mirada de inmediato, culpable. Luego puso los ojos en blanco y fingió desmayarse. Sin embargo, años después, al regresar, todo aquello se había transformado en otra versión completamente distinta en su relato. A un lado, Noah dejó escapar una leve risa. Siempre había sido metódico y calculador. Sus palabras daban directo en el blanco. Si no recuerdo mal, señorita Nicole, ¿no te casaste en Estados Unidos hace 4 años? Y ahora que la otra parte se ha arruinado, ¿corriste de vuelta para retomar lo de Elías? Como un rayo cayendo del cielo. Sus palabras dejaron a todos en la mesa paralizados. Nicole negó con la cabeza presa del pánico y luego se aferró con fuerza a la manga de Elías. No, Elías, no es así, no es como él dice. Los ojos de Elías se posaron en mí en silencio, como si toda esta revelación lo hubiera tomado completamente desprevenido. En realidad, con el estatus y los recursos de su familia, averiguar la verdad habría sido muy fácil, pero nunca quiso hacerlo. Nunca quiso que nadie investigara a Nicole, como si hacerlo significara desconfiar de ella. La mujer que amaba era pura y perfecta, incluso tras una ruptura. No debía ser manchada. Durante todos esos años, incluso cuando estaba comprometido conmigo, estaba convencido de que eran los padres de Nicole quienes le impedían regresar al país. Por eso, todo lo que ella decía, todas las acusaciones que lanzaba contra mí, él las creyó sin investigar nada. Al final, simplemente se había acostumbrado a mí, acostumbrado a que yo hiciera las cosas bien para él en silencio, y acostumbrado a que yo siempre estuviera a su lado. Capítulo 14. Una vez que todo quedó claro y el supuesto malentendido se resolvió, ya era hora de irme. Me di la vuelta y salí del reservado. Esta vez, Elías ignoró los sollozos desgarradores de Nicole y me persiguió, agarrándome la mano con fuerza. Emma, me equivoqué. La boda de antes no cuenta. Volvamos a ser como antes. Sí. Con calma. Le fui soltando los dedos uno por uno y lo miré con frialdad. Elías, das asco. Cuando te di oportunidades, no quisiste tomarlas. Tu corazón siempre estuvo en otra persona. Un corazón que no se calentó en 3 años. Unos ojos que siempre me miraron desde lo alto, nunca fueron cálidos. Ahora que me voy, te arrepientes. Fue culpa mía. Ya no confiaré en nadie más. Emma, a partir de ahora solo te miraré a ti. Volvió a sujetarme la muñeca. Lo empujé con fuerza con ambas manos. Bajo su mirada llena de dolor y desesperación, sonreí levemente. Elías, ya no te quiero. La luz que una vez existió en mi corazón se apagó. Y una vez apagada, no vuelve a encenderse. Elías, ahora mismo solo quiero que te largues. Cuanto más lejos, mejor. Negó con la cabeza. En aquellos ojos que siempre habían sido firmes, solo quedaba confusión. Al final del pasillo vi la mirada burlona de Noah. Pasé de largo, sin la menor vacilación, y me fui. Sabía que más que ayudarme hoy, Noah había venido a revolver las aguas a propósito. Después de todo, durante todos estos años, había sido yo quien luchó por el apoyo de los accionistas para Elías dentro de la empresa. Alguien que nació con una cuchara de oro en la boca. ¿Cómo iba a rebajarse a pelear por el poder? Elías siempre lo dio todo por sentado, convencido de que, pasara lo que pasara, el ganador final sería él. Por desgracia, subestimó a su rival, y también me calculó mal a mí. No tenía la ambición de Noah, pero cuando dije que soltaba, lo hice de verdad. El lunes por la mañana fui a la empresa a recoger mis cosas y tramitar mi renuncia. Antes de irme, pasé por la oficina del presidente y me incliné solemnemente ante mi padre adoptivo. Papá, me voy. En apenas unos días, su cabello había encanecido visiblemente, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Sabía que la fermentación de la información en Internet en estos días había causado un impacto negativo considerable en la empresa. Lo más llamativo fue el video completo de aquella noche en el reservado. Probablemente fue filtrado a propósito por Noah. Tras el escándalo de la cancelación de la boda, toda la familia se convirtió en el centro de atención online. En cuanto salió el video, la gente empezó a investigar al exmarido de Nicole. Efectivamente, hace 4 años, con la excusa de estudiar en el extranjero, fue a Estados Unidos y se casó con un estadounidense. Era un compañero de un campamento de verano internacional de su época de instituto, y siempre mantuvieron contacto cercano. Desde que Nicole rompió con Elías hasta que se casó con ese hombre, pasaron menos de 2 semanas, una transición sin fisuras. Lamentablemente,
La crisis financiera de este año barrió casi todo Estados Unidos. Y el hombre se arruinó. Nicole se divorció sin dudarlo y regresó de inmediato al país. Aquellos que antes alababan el amor verdadero de Nicole ahora la insultaban furiosamente en Internet. Y el acoso online contra mí cambió completamente de dirección. La exprometida es realmente trágica, gestionando el negocio familiar para su futuro marido y encima siendo calumniada y humillada. Tanto dinero gastado para criar a este heredero, los accionistas deben estar llorando. Mejor ceder el puesto a alguien capaz que dejar que una fortuna tan grande se arruine. Supuse que mi padre adoptivo había visto todo eso. Parte de ello seguramente fue obra de Noah, y otra parte pudo venir de otras ramas de la familia. Después de todo, la regla ancestral de la familia Elías era clara: los capaces ocupan el puesto, mientras beneficiara al negocio familiar. Ni siquiera el padre adoptivo podía impedir que otros ascendieran. Pero los seres humanos siempre tienen sentimientos privados. Hace 3 años, cuando mi padre adoptivo sufrió un infarto, lo llevé al hospital a tiempo y le salvé la vida. De pie junto a su cama, acepté casarme con Elías y hacer todo lo posible para asegurar su estatus como heredero. Ahora que me iba, esas cargas recaerían sobre Elías. Ya fuera una riqueza desbordante o un declive gradual, no me importaba. Agradecía a mi padre adoptivo los años de cuidado y formación, pero tras tantos años entregándolo todo a la empresa, ya era suficiente. Emma, ¿a dónde piensas ir? Tras un largo silencio, sonó la voz envejecida de mi padre adoptivo. Negué con la cabeza. Aún no lo he pensado. En realidad, ya lo había decidido, solo que no quería volver a tener ningún vínculo con esta familia. Capítulo 15. Cuando dejé la ciudad, Nicole me llamó. Lloraba desconsoladamente, suplicándome que la ayudara a aclarar las cosas en Internet. No solo habían investigado a su exmarido, sino que también habían empezado a acosarla en línea. Incluso hubo gente que fue hasta la puerta de su empresa para arrojarle cubos de suciedad. Su familia ya llevaba años siendo reprimida por mi padre adoptivo debido a la traición que cometieron contra la familia Elías. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Muchos socios comerciales cancelaron la cooperación uno tras otro, y el valor de mercado de la empresa se evaporó en decenas de miles de millones de la noche a la mañana. Ahora ni siquiera podía salir a la calle sin que la persiguieran y la insultaran. Ya no quedaba nada de aquella heredera impecable y distante que había sido. No escuché su llanto hasta el final. Colgué directamente, la bloqueé y borré mi cuenta, todo de una vez. Algunas personas son realmente extrañas. Cuando toda la red me rodeaba insultándome y llamándome descarada, ella lo veía como algo natural, pero cuando le tocó a ella, no pudo soportarlo. Alguien así realmente era la pareja perfecta para Elías. Un mes después, abrí una librería en la ciudad norteña de Wo. Justo al lado de la librería estaba la zona universitaria. Me di cuenta de que cada vez me gustaba más el ambiente de allí. Estudiantes universitarios caminando en grupo, charlando sin parar, llenos de energía y vitalidad. En sus rostros no había trampas ni sonrisas con cuchillos escondidos, solo despreocupación y entusiasmo. Al ver sus expresiones puras y luminosas día tras día, yo también parecía volverme más feliz. El acceso al campus no era estricto. Siempre que tenía tiempo, entraba a pasear, desayunaba en la cafetería, tomaba un vaso de leche de soja y respiraba aire fresco bajo la luz de la mañana. Veía a algunos estudiantes correr hacia las aulas justo antes de que sonara la última campana. Veía a los pájaros desplegar sus alas y volar libremente. Descubrí que todos esos pequeños detalles de la vida eran hermosos. Recientemente, abrió un nuevo restaurante de comida sichuanesa cerca de la entrada del campus. Los platos eran variados y el sabor excelente. Lástima que siempre estaba lleno y había que hacer fila. Un viernes, por fin conseguí una mesa libre y pedí mis platos favoritos. Un hombre de rasgos elegantes se detuvo a mi lado. Dudó un instante y me preguntó si podía compartir la mesa. Levanté la vista y miré sus ojos, tranquilos, limpios, como el agua de un lago de montaña reflejando mi rostro. Por favor, siéntate. Aparté mis cosas e hice espacio para que se sentara. Me llamo Isen. Soy profesor en la universidad de enfrente. Extendió la mano y se presentó con cortesía. Dedos largos, mirada clara, un hombre educado y gentil. Sonreí y extendí la mano también. Soy Emma. Tengo una librería aquí. Puedes venir cuando quieras. Así, sin más, congeniamos de inmediato. Después descubrí que nuestros gustos eran muy parecidos. A ambos nos gustaban el cerdo desmenuzado con salsa de ajo, la carne hervida picante y el pescado escalfado picante. A menudo me llevaba a otros pequeños locales cerca del campus. A veces, yo preparaba una cafetera, y pasábamos la tarde en la librería, tomando el sol tranquilamente. Más tarde, empecé a notar que los estudiantes nos tomaban fotos a escondidas. Nuestras fotos fueron publicadas en el foro universitario.
Los comentarios estaban llenos de emojis llorando y gritos de «me rompieron el corazón». Al final, todos resultaban bastante adorables. Medio año después, cuando salí a comprar bebidas, vi por casualidad a alguien al otro lado de la calle. Un traje a medida impecable, como siempre, solo que ahora se veía cansado, con el rostro lleno de agotamiento. «Emma», pronunció mi nombre con voz ronca, como si cada palabra le costara toda su energía. «¿Podrías darme otra oportunidad?». Levantó la mirada y me observó fijamente, como si el mundo entero se hubiera reducido solo a mí. Aquellos ojos profundos y tranquilos ahora estaban enrojecidos, como los de un perro abandonado que ha perdido el rumbo. Sabía que durante ese tiempo había estado luchando ferozmente con Noah, y que las noticias sobre la empresa llenaban internet, pero nada de eso tenía ya que ver conmigo. Ni él ni esa familia formaban parte de mi presente. Pasé junto a Elías sin dudarlo. De vuelta en la librería, Isen estaba ayudando a los estudiantes a pagar. De manera natural me rodeó la cintura con el brazo y miró hacia el otro lado de la calle. «¿Quién era? Parecía que te había estado esperando mucho tiempo». Sonreí suavemente y le pasé el zumo de ciruela ácida que había comprado. «Un conocido de hace muchos años. Supongo que nunca llegamos a conectar de verdad, así que perdimos el contacto». Isen sonrió despacio. Luego bajó la cabeza y besó mis ojos con ternura. «¿Qué te apetece comer mañana?». «Iré a comprar». Bajé la cabeza y lo pensé un momento. Este mes, en realidad, había engordado otros 2 kilos. Isen cocinaba realmente bien, incluso mejor que el chef del restaurante sichuanés al que solíamos ir. ¿Por qué aquel día se acercó a compartir mesa conmigo? Pero eso ya no era importante. Ahora, cada día, sin importar cuando mire hacia atrás, siempre está su mirada cálida acompañándome. Eso es suficiente. Ahora soy feliz.